Se abre la sesión. Muy bienvenido, diputado Monsalve. Así se le recibe en esta comisión. ¿Qué tal? Bien. Ya. Entonces, no hay cuenta. Voy a ofrecer la palabra en puntos varios. Si es que alguien quisiera, ofrezco la palabra. Si no, entonces vamos a lo que nos convoca, que es la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: conocer los alcances de una denuncia que se presentaría ante la Fiscalía Nacional Económica para que se investigue y sancione a 53 centros de diálisis privados que se habrían coludido en la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal y que son afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA. Se ha invitado para estos efectos a la directora nacional del Fondo Nacional de Salud, FONASA, la doctora Janet Vega, que nos acompaña, quien asiste acompañada de la jefa de Departamento de Comercialización, doctora Cecilia Morales, jefa del Departamento de Control de Prestaciones, doctora Ley Bahamondes, jefe del Departamento de Fiscalía, señor Luis Brito, jefe del Departamento de Comunicaciones, señor Eduardo Hernández, jefe de gabinete, señor Pablo Vega, y asesora de la dirección, señora Cecilia Jarpa, ¿sí? Ya, Cecilia entonces la vamos a omitir para efectos del acta. Y además están invitados el presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, señor Tomás Fernández Goicolea, que asiste acompañado del vicepresidente, señor Miguel Vargas, el director secretario, señor Ángel Collao, y los directores, señores Eduardo Flores y Julio Buret. Por favor, si que puede por lo menos el presidente y alguien más sentarse acá, porque después tendrán que también hacer vuestra exposición. Vamos a dar inicio entonces a las intervenciones con la presentación de la directora de FONASA, la doctora Janet Vega, quien tiene la palabra. Vamos a ver si nos pueden bajar un poco la luz para poder ver la presentación, y les voy a pedir si me pueden aplanar los micrófonos. Sí. Hay que solamente eso, porque la sombra no deja ver. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En su nombre, saludar a los diputados que nos acompañan hoy día y agradecer la invitación para presentar los antecedentes de la licitación de diálisis FONASA 2017. En primer lugar, la siguiente, por favor. En primer lugar, quiero partir con algún contexto. Ustedes saben que la insuficiencia renal crónica fue el primer problema de salud incluido en el régimen de garantías explícitas GES, implementado el año 2005, y lo que hace es que garantiza el tratamiento de diálisis para todos los beneficiarios que lo requieran, ya sea hemodiálisis o peritoneodiálisis. También quiero decirles que el gasto total en diálisis al día de hoy es de 172.000 millones de pesos y que tenemos 20.357 pacientes en hemodiálisis y peritoneodiálisis en el país. De estos, vuelve atrás por favor, de estos, centros privados en términos de gasto corresponde al 85%, y en términos de pacientes corresponde al 87%. Así es. Esto es lo que muestra la tendencia de los pacientes según modalidad de atención. Como ustedes ven, todos nuestros pacientes en estos momentos están en modalidad de atención institucional. Es decir, lo que esto significa es que los pacientes no tienen copago, sino que FONASA se hace cargo de todo el financiamiento. La siguiente. Aquí también quiero solo para mostrar cómo ha ido aumentando de manera permanente desde la incorporación el año 2005 hasta el año 2016, y en el año 2017 efectivamente también la cifra va a aumentar en términos de la cantidad de millones que se destinan a la diálisis de nuestros afiliados de FONASA. La siguiente. Algunos antecedentes legales. Primero, en diciembre del 99 se publica la ley 19.653, que es la ley de probidad que prohíbe a los servicios de salud realizar contrataciones directas. La razón
fue fundamentalmente porque más del 90% de los nefrólogos que en esos momentos estaban trabajando en el sector público en el ámbito de diálisis tenían al mismo tiempo algún tipo de participación en centros de diálisis. Por lo tanto, FONASA se hace cargo el año 2000 de la compra previo a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República. A partir del 2006, entre el 2000 y el 2006, FONASA básicamente compra a través de trato directo. Sin embargo, a partir del 2006, los contratos se efectúan por licitación pública y en el marco de convenio marco. Hemos tenido 3 licitaciones a la fecha y está en curso la 4ª. La primera fue el 2006, la cual transcurrió sin problemas. Luego 2008, 2012 y la actual de 2017. Las últimas 3 han sido impugnadas ante el Tribunal de Compras y en las últimas 3 se ha solicitado la paralización de la licitación. En 2 de los casos, 2008 y 2012, se acogió la paralización y el 2017 no se acogió la paralización. Y las razones, lo que dio lugar el 2008 y el 2012 es básicamente a tener que hacer una negociación bastante forzada con respecto a las cláusulas de los términos de referencia a la licitación. La siguiente. Estos fueron los cambios exigidos en la licitación 2012. Esto fue lo que ocurrió y esto es al paralizarse la licitación, básicamente FONASA se vio obligado a, y también en el 2008 no tengo, pero es relativamente lo mismo, se vio obligado a aceptar todos estos cambios. Primero, rebaja de monto de multas. Segundo, exigencia de que concurran 3 infracciones iguales para poder aplicar una multa. Esto significa que si hay diferencias incluso en la manera como se escriben las infracciones, no se puede aplicar la multa. Tercero, se elimina como causal de multa el no incluir a los pacientes para completar estudio de pretrasplante renal. Cuarto, se modifica en su totalidad el procedimiento para aplicar multas. Quinto, hay un cambio en la causal de término anticipado. Sexto, hay modificación de la causal de término anticipado relativo a la probidad por parte de los centros de diálisis. Y séptimo, hay cambio en la cláusula de reajustabilidad. Solo para dar algunos ejemplos. En el caso de los cambios en las causales de término anticipado, se reemplaza incumplimiento de las obligaciones contractuales por incumplimiento grave de dichas obligaciones. Esto es el número 5. La modificación de la causal de término anticipativo relativa a probidad, básicamente se reemplaza la obligación de observar el más alto estándar ético exigible por vulnerar gravemente el estándar ético exigible, es decir, cambia de un criterio de calidad hacia un criterio de infracción si es que no se cumple. Luego, básicamente otra cosa es que sigamos por favor, la siguiente. Otro cambio, el número 8, se permitió el cambio unilateral de equipamiento e infraestructura con la sola obligación de informarlo a FONASA. El número 9, de existir disminución notoria de las capacidades técnicas del adjudicado, se debe dar un plazo de 30 días para solucionarlo. Posterior a ello, FONASA debe devolverle los antecedentes para que los corrija y reingrese. Número 10, modificación de los criterios de evaluación, específicamente equipamiento e infraestructura, que tenía un porcentaje de 50%. Número 11, modificación de los mecanismos de fiscalización y control. Número 12, modificación del procedimiento de atención de pacientes relativa a las complicaciones que puedan sufrir. Básicamente en esa licitación, FONASA planteaba que los centros se tienen que hacer cargo
de un paciente que tenga una complicación directa derivada de la diálisis. Y número 13, variabilidad reglamentaria en el sentido que los cambios a la normativa solo le iban a ser aplicados en el caso de que se encuentre respaldado económicamente. Es decir, si hay un cambio en normativa, los centros tenían que mostrar que, o sea, tenían que tener la capacidad de implementar ese cambio en la normativa, si no, no se aplicaba. La siguiente. En esta licitación, de estos cambios que efectivamente fueron negociados en la licitación anterior de 2012, se mantienen o se aceptan, se mantienen como aceptados 4. Primero, la cláusula de reajustabilidad, que básicamente tiene de 50 hasta 20 UF en caso de, la cláusula de reajustabilidad. Luego, el monto de las multas, en que efectivamente hay una rebaja del monto de multa de 50 a 20 UF en caso de cobro indebido, de 50 a 30 UF por incumplimiento de plazo y de 50 a 30 UF por cambios no autorizados. Tercero, se mantiene el procedimiento para aplicar la multa. Y cuarto, se mantiene la eliminación de derivación a estudio de pretrasplante como causal de término, porque eso no depende directamente del centro de diálisis. La siguiente. ¿Qué pasa entonces? Tenemos 121 prestadores que participaron en la licitación 2017. De estos, 68, el 56%, no tuvo reparos a la licitación y 4 oferentes impugnaron la licitación en el Tribunal de Compras solicitando que se paralizara, apoyados por otros 49 oferentes, que si bien no lo impugnaron directamente, envían su apoyo por escrito a esta impugnación. La siguiente. Aquí están los puntos de impugnación de la demanda 2017 y la respuesta de FONASA. Primer punto, responsabilidad por parte de los centros de diálisis cuando derive de una actuación dolosa o culpable del centro o de sus agentes de hacerse cargo de las complicaciones. Esto fue aclarado en respuesta a las consultas formuladas. Segundo, cláusula de variabilidad reglamentaria. La respuesta de FONASA es que la Contraloría ya objetó esta parte del acuerdo en el año 2013, señalando que ello no puede limitar las potestades normativas del Estado, fundamentalmente fiscalización. Tercero, inclusión del traslado de paciente en cláusulas sobre evaluación de servicios adicionales sin costo. La respuesta de FONASA es que esto no es una condición de la licitación. Los oferentes son libres de indicarlo o no. Cuarto, proceso de derivación de paciente a cargo de FONASA. Esto es un cambio importante y esto es una facultad de FONASA de acuerdo a la ley. Lo que ocurre en este momento es que el proceso de derivación de pacientes, la indicación de diálisis la hacen las comisiones derivadoras. Pero el proceso de dónde va el paciente también la hace la comisión derivadora. Y evidentemente que eso tiene un problema de que se presta para situaciones de juez y parte. Por lo tanto, nosotros hicimos un cambio en el reglamento y mantuvimos la derivación, la indicación de diálisis a cargo de las comisiones derivadoras. Pero dónde va el paciente lo define FONASA. De acuerdo a dónde vive el paciente, de acuerdo a la calidad de los centros de diálisis alrededor, etcétera, para evitar que exista este conflicto de interés, que en el fondo haya una autorreferencia de personas que puedan estar en las comisiones derivadoras y a su vez tengan centros de diálisis. La siguiente. Quinto motivo de impugnación, autorización por parte de FONASA de la apertura y cierre de turno. La respuesta es que no es jurídicamente procedente para el centro de diálisis alterar el contenido de su obligación contractual sin contar con el consentimiento del FONASA. Y aquí básicamente el tema, al igual que en la próxima, es que lo que nos ocurre muchas veces es que los centros participan en la licitación, se adjudican y después cambian las condiciones.
Y por lo tanto, nosotros nos parece que esto no corresponde y que no es jurídicamente procedente. Es más, condiciones que fueron negociadas previamente, como por ejemplo el tema que no quedaron en las bases, han sido utilizadas para efectivamente denegar servicios porque no están en las bases. Y estos mismos fueron los que fueron impugnados en la base anterior. Sexto, facultad de FONASA de objetar o rechazar cambio en el servicio de equipamiento e infraestructura. Aquí el rechazo de los cambios es en caso de afectar el cumplimiento de los estándares fijados en las bases de la licitación. Séptimo, cambio en el proceso de facturación de las prestaciones. No hay cambio en el proceso. Lo que hay es que FONASA se asegura de que cada pago corresponda a las atenciones de salud efectivamente otorgadas y no las que en teoría debían otorgar en ese periodo. Por lo tanto, se paga por prestación realizada. La siguiente. Eso es la situación. Yo, antes de ir a las acciones que hemos hecho, quiero mostrarle algunas cosas, porque una de las cosas que se ha dicho es que estamos exagerando porque la calidad de la diálisis en Chile es muy buena. Quiero decirles que nosotros tenemos un monitoreo de indicadores biológicos desde el año 2016. Y en este monitoreo lo que hacemos es que monitoreamos cada uno de los centros privados que tienen convenio con nosotros y comparamos su rendimiento en relación a los estándares internacionales, específicamente de la Comunidad Europea. Ahí les muestro los indicadores del país y el estándar internacional. En el porcentaje de pacientes con hemoglobina compensada, el estándar internacional es que tiene que haber 80% de los pacientes compensados, el promedio país es 48%. En el metabolismo calcio y fósforo, el estándar internacional es 30%, el promedio país es 20%. En indicadores de manejo nutricional, nosotros tenemos un buen porcentaje. Efectivamente tenemos pacientes con albúmina mayor o igual a 3,5 gramos, en 86%, siendo el estándar internacional 80%. Sin embargo, esto está conectado con una fiscalización que hicimos con respecto a lo que nos reportaban y lo que era realmente cuando íbamos a mirar, que se las voy a mostrar más adelante. Y con respecto a acceso vascular, el porcentaje de pacientes con fístula, el promedio país es 73% y el estándar internacional es el 80%. La siguiente. Solo para mostrarle, aquí está el indicador de manejo de hemoglobina. Esta es una tendencia de mediciones 2016, febrero, junio y octubre. En el caso de los resultados de pacientes que son afiliados a FONASA, 50% y sin ningún cambio durante el año. En el caso de DOPS, que es los indicadores de diálisis de Estados Unidos, que no tienen muy buena diálisis, estándar 65%. La siguiente. Acceso vascular, nosotros tenemos 78%, noviembre de 2015 disminuyó a 76% en 2016. En el caso de DOPS, Estados Unidos, 82 y 83%. La siguiente. Metabolismo calcio y fósforo, el estándar es 30%, mayor de 25, disculpen. En el caso nuestro tenemos 22%, en el caso DOPS, Estados Unidos, 26, 27, 28%. La siguiente. Debido a esto, nosotros hicimos una fiscalización de exámenes de laboratorio entre enero y junio del 2016 de los centros de diálisis. Y básicamente tomamos una muestra de 4.926 exámenes. Y nos encontramos con que había un 24% de los exámenes que habían sido reportados por los centros, que cuando íbamos a mirar el examen no correspondían a lo reportado. 23% de los prestadores tenían más del 50% de los exámenes que no coinciden con el valor registrado. Después de eso, fuimos a mirar los que informan el valor. Y de los que informan el valor, nos encontramos que había la mayor cantidad de aquellos
que estaban en esa situación de, efectivamente, perdona, aquí tengo un tema. Perdón, esos son los que no informan el valor. Y nos encontramos que la mayoría de los que no informan el valor corresponde que tenían pacientes sin muestra. Es decir, a los pacientes no se le había tomado la muestra como corresponde de acuerdo al reglamento. La siguiente. Acciones realizadas con respecto... Sí. Solo una duda para poder clarificar los números que acaba de dar, directora. 75 prestadores registraron un valor distinto al de la, estamos claros, de la fiscalización, y 23 prestadores tienen el 50%, o sea, la mitad de sus valores informados distintos. Luego dice que el 95% de los que no informan, de los que informan valor no tenían muestra, pero ¿cuál es el universo? Eso no. es lo que eso es el 95% de los que no informan valor, es un error eso. Ya. ¿Y cuánto es el universo? ¿Cuál es el 100% de los que no informan valor? 383 son los que no informan valor. Ya, sí. Perfecto. La siguiente. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas? Primero, notificamos a cada uno de los prestadores estos resultados. Segundo, sancionamos a los 15 prestadores que informaron resultados de hemoglobina correspondientes a 78 pacientes en que no existía muestra de examen. Tercero, cambiamos los términos de referencia a la licitación, incorporando la exigencia de ingreso de exámenes de laboratorio que evalúan calidad de diálisis. Y luego, estamos en este momento terminando el proceso de incorporación en nuestro sistema informático de la conexión directa con los laboratorios para el envío sin digital, sino que el envío directo del resultado laboratorio. La siguiente. También hicimos una fiscalización de la indicación de diálisis, porque el segundo punto era si esta indicación de diálisis era o no correspondía a una indicación de diálisis, dado que tenemos aquí un pequeño problemita de juego y parte. Y lo que vimos es lo siguiente. Sacamos una muestra de 1.455 pacientes y de esos 1.455 pacientes, los que tenían registro de la velocidad de filtración glomerular, que el requisito para ingresar era el 37%. Y el 62% no existía registro de la velocidad de filtración glomerular, que es el requisito que define AUGE y las guías clínicas para ser mandado. En los pacientes con registro de la velocidad de filtración glomerular, cumplían la indicación de diálisis el 84%, pero no cumplía la indicación de diálisis, habiendo hecho todos las posibilidades, ni calculando nosotros los valores, etcétera, el 15%. La siguiente. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, actualizamos el reglamento de centro de diálisis. Segundo, modificamos las normas técnicas administrativas de AUGE para clarificar los criterios de inclusión y exclusión para indicación de diálisis y estudio pretrasplante. Tercero, actualizamos la guía clínica de insuficiencia renal crónica. Cuarto, modificamos el decreto GES para cambiar la garantía de tratamiento a diálisis por garantía de tratamiento de enfermedad renal crónica. Modificamos el modelo de derivación y seguimiento de pacientes en diálisis. Informamos al Ministerio de Salud y a la Ceremi solicitando ampliación de la auditoría y toma de medidas. Notificamos los resultados a la Sociedad Chilena de Nefrología e incluimos nuevamente en las bases de licitación los requisitos exigidos para acreditación de centros y para cumplimiento de la garantía de calidad. La siguiente. Además de esto, tenemos numerosos reclamos. Aquí está una clasificación de los reclamos directos que hemos recibido. Entre el año 2016 y lo que va del 2017, alrededor de un mes atrás, hemos recibido 115 reclamos directos a FONASA de pacientes. La mayoría de ellos tiene que ver con atención clínica y eventos adversos. Tenemos reclamos de trato del personal, tenemos reclamos de transporte, tenemos reclamos de infraestructura y confort, tenemos reclamos por los turnos de atención,
tenemos reclamo por higiene, por información, por cobro de prestaciones y por cambio de centro de diálisis sin mediar ninguna conversación. La siguiente. Además de esto, tenemos reclamos directos a las direcciones regionales de FONASA, de Biobío y Los Lagos. Desde municipios, la alcaldesa de San Bernardo vino a hablar específicamente con nosotros y nos trajo una lista de reclamos. Desde la Red Pública de Salud hemos recibido reclamos, sobre todo el Hospital Barros Luco Trudó, que es el centro de diálisis del centro que tiene más pacientes, efectivamente, y más pacientes trasplantados. Y además hemos recibido denuncias de asociaciones de dializados, en particular en el sur, en Puerto Montt fundamentalmente, y en comunas de esa región. La siguiente. Quiero terminar con el resumen de todas las acciones que hemos realizado en la actual administración para efectivamente poder mejorar el proceso de manejo de insuficiencia renal crónica. Primero, hemos implementado este monitoreo de indicadores biológicos, es decir, nos movimos de ir a mirar si las mangueras están en su lugar a ir a mirar si los resultados en los pacientes corresponde. Segundo, hemos hecho durante todo este periodo fiscalizaciones dirigidas a centros de diálisis a partir de denuncias. Tercero, hicimos la fiscalización nacional de exámenes que dio como resultado multas y cambio en los términos de referencia a la licitación. Luego hemos hecho esta fiscalización nacional de indicación de diálisis, resultados, multas y cambio en los términos de la licitación. Luego hemos notificado al MinSal los resultados de las auditorías y hemos pedido ampliación, resultados, sumarios e instrucciones de cambio de procesos. Y luego hemos notificado a la Seremi de los resultados de esto, sumarios sanitarios a los centros de diálisis involucrados. Respecto a la impugnación de la licitación, hemos realizado fundamentalmente 3 acciones. Primero, estamos litigando para evitar la paralización de la licitación. El Tribunal de Compras no acogió la paralización de la licitación. En estos momentos, los centros de diálisis están presentando un recurso de reposición que está para ser fallado entre hoy y mañana. Nosotros confiamos en que el Tribunal de Compras no va a aceptar este recurso de reposición porque no se aportan nuevos antecedentes y por lo tanto a nosotros nos parece que es muy importante porque nosotros no tenemos problema en litigar, pero si nos paraliza la licitación, dado que el convenio marco actual vence en octubre, eso en la práctica significa que nos obligan nuevamente o nos podrían obligar a negociar. Habiendo dicho lo anterior, quiero ser enfática, nosotros no vamos a negociar, porque las cláusulas que están siendo impugnadas tienen que ver con la salud de los pacientes y con asegurar que estén recibiendo una diálisis de buena calidad. Hicimos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica. Esta denuncia a la Fiscalía Nacional Económica en estos momentos está en proceso. Ya se están efectuando acciones. Yo no puedo dar los detalles porque los detalles están como parte de la denuncia, de la querella en realidad, pero sí les puedo decir que tenemos pruebas concluyentes de que aquí hubo una acción concertada de los centros de diálisis para impugnar la licitación, lo cual, y finalmente, estamos en este momento en un proceso de dar impulso a establecer centros públicos de diálisis a nivel municipal. Ya hemos establecido 5 convenios, Los Muermos, Yanquihue, Frutillar y Castro. Estamos en proceso de establecer Diego Almagro y, por cierto, tenemos La Granja, que fue el primero que establecimos. Y en estos momentos estamos conversando con distintos municipios para establecer convenios de diálisis. ¿Qué significa? Significa que el municipio tiene los recursos para habilitar un lugar y las máquinas y nosotros
financiamos la diálisis de cada uno de los pacientes. Solo para darle un ejemplo, la diálisis de la Municipalidad de La Granja no solo se financia, sino que con los recursos que entrega FONASA han podido ir ampliando, y además de eso, si uno va y las visita, tienen cuarto turno, tienen personal de primera calidad, tienen las últimas máquinas de diálisis, tienen los últimos sillones de diálisis y tienen los mejores indicadores que nosotros tenemos de monitoreo biológico. Por lo tanto, está financiado, se puede hacer. Si los recursos se reinvierten en el centro, no deberíamos tener problemas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, directora. Antes de abrir las preguntas hacia FONASA, nos gustaría escuchar a nuestros segundos invitados. Recordemos que, bueno, tenemos solamente estos dos invitados para poder tocar el tema, así que va a hablar ahora el presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados y luego de eso abrimos el debate. Entonces, tiene la palabra, ¿sí? Diputado Castro. Porque es normal que en estas sesiones se declaran los conflictos de interés. Quiero preguntarle al presidente de la Asociación de Diálisis si existe algún conflicto de interés con FONASA por parte de ustedes. Sí, antes de entregarle... No, a ver, por favor, estoy yo conduciendo hoy día. Si me permiten los señores parlamentarios, si me permiten los señores parlamentarios para explicar. Efectivamente, lo que se solicita habitualmente es que todos aquellos invitados que tienen alguna representación puedan eventualmente declarar si tienen o no algún conflicto de interés. Esto es algo que se usa más bien en otros países, no tanto en el nuestro, pero en el último tiempo lo hemos ido pidiendo y yo creo que siempre es bueno. Entonces, sí, pero además normalizarlo, porque parece ofensivo, algo que no es ofensivo, sino que es algo... ¿Ya? Bien, le ofrezco la palabra al señor Tomás Fernández Goicolea. Disculpe, diputado, desafortunadamente nosotros tenemos que reportar que efectivamente la SODI es uno de los oferentes y participa en la licitación, específicamente con fístulas arteriovenosas. Es uno de nuestros proveedores. Sí. Sí, bueno, perdón, pero, una aclaración. Si me permiten, don Tomás, usted tiene la palabra, puede aclarar todo lo que tiene. Una aclaración. No es desafortunadamente. Afortunadamente, nosotros participamos en la licitación de accesos vasculares, no en diálisis. Y lo que está en cuestión, si no me equivoco, es la diálisis en estos momentos. Por eso, el conflicto de intereses sería si estuviese algo en la diálisis. Nosotros hacemos acceso vascular. No sé si es una... Para la diálisis, pero no son para otro propósito. Diputado Castro, mire, yo le voy a pedir que por favor se explaye tranquilamente. Gracias. Y pueda darnos su presentación. Si quiere explicar y profundizar más el punto, está en todo su derecho y libertad poder explicar bien de qué se trata lo que usted hace. Muchas gracias. Lo primero, una cosa semántica. Cuando hablan de la insuficiencia renal crónica terminal, nosotros queremos manifestar que no somos terminales. Está bien dicho en el cambio enfermedad renal crónica. Nosotros hicimos un comunicado que dice, en conformidad a la invitación extendida por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para aportar los antecedentes que obren en nuestro poder, vinculados a la denuncia de FONASA sobre colusión de centros de diálisis, la Asociación de Dializados Trasplantados de Chile manifestamos lo siguiente: que no maneja antecedente alguno respecto de la materia solicitada y que solo se entera a través de la prensa, una vez que FONASA efectúa la denuncia. Que atendiendo una invitación de FONASA, hecha por la doctora Janet Vega, para conversar sobre la materia, toma conocimiento de la objeción que se estaría realizando de los centros de diálisis a través del Tribunal de Compra y Contratación de la licitación en curso. Que nuestra organización rechaza cualquier
tipo de prácticas de uso y abuso de posiciones dominantes, que resulta absolutamente necesario, hoy más que nunca, fijar las necesidades de los pacientes como ejes de gestión de las auditorías y en las autoridades. Que en conformidad a los puntos indicados previamente, nuestra organización toma contacto con algunos centros de diálisis que nos han manifestado que la entrega del servicio no está en discusión. Esto es una preocupación porque una diálisis que no se hace es una diálisis perdida. 2 diálisis y 3 diálisis es la muerte. O sea, nuestra diálisis es la opción de vía que tenemos. Por eso tomamos contacto con algunos centros de diálisis que no entiendo que no están todos los centros de diálisis, así que no sé cuáles son los que están en cuestión. ASODI reitera la necesidad de sentarse a conversar sobre las necesidades reales de los pacientes y que mantienen como foco de atención promover, asegurar una entrega de servicios de diálisis basado en la seguridad de los pacientes, en la calidad de los servicios que se entreguen y en la calidad de atención recibida. No quiero dejar pasar que sí, efectivamente, la diálisis en Chile afortunadamente es para todos los pacientes. No se están muriendo por falta de diálisis, se están muriendo por otras cosas. Los accesos vasculares, que son provisorios, nos pegan también una calidad de vida. Entendemos que hay 2 calidades de diálisis y se ve en el transcurso y en los reclamos que tenemos. Nosotros como asociación queremos estar en la mesa de trabajo, queremos compartir con ustedes nuestras inquietudes y nuestra mirada al futuro. Hoy día somos 20.345, a la vuelta de poco vamos a ser 40.000 y nos vamos a gastar todo el presupuesto y no estamos haciendo nada. Invitamos a FONASA y invitamos a la Sociedad de Nefrología a que nos sentemos a conversar para ver cómo vamos a prevenir esta pandemia mundial. Con respecto a los conflictos de intereses, la Asociación de Dializados en su ADN busca la calidad de vida del dializado. Son 4 horas y media sentado en un sillón, 3 veces a la semana, que uno está inmovilizado, y para tener una buena diálisis uno se hace un buen acceso vascular y no un acceso provisorio o transitorio, como lo llaman. Nosotros, al ver esa necesidad aquí en Chile, hicimos una clínica de accesos vasculares con el equipo médico que trabaja incluso en los hospitales y participamos en la licitación pública de accesos vasculares, no de diálisis. Hemos pensado, y voy a hacerle una aclaración a las autoridades, en colocar centros de diálisis, buscando una mejora, pero vemos que podríamos tener conflictos de intereses. Entonces hemos decidido que la FONASA, que es el administrador de nuestro 7%, lo haga con una mirada hacia el futuro. Eso es una parte de la diálisis. Posteriormente viene, nosotros somos dializados y queremos ser trasplantados, que también está FONASA, y también veo que son unos indicadores de quiénes son los que tienen que estar en la lista para ser evaluados los centros de diálisis. Estamos al debe. Unos 20.000, el 30% sería ideal que se trasplantara, no llegamos a esos números. Entonces, y después de trasplantado, ¿qué nos pasa? Los centros hospitalarios no nos atienden, nos derivan. Volvemos a lo mismo, a una caminata de centros hospitalarios y no nos atienden como deberían ser. No están y no tenemos los especialistas que nos puedan atender a nosotros los trasplantados. Tenemos un grupo de trasplantados que sufre de hernia, algo tan simple, que no han sido operados hace más de 3 años, porque no hay convenios o no hay doctores o mayoras, hablándolo en castellano como nos dicen. Entonces, vuelvo y reitero, me encantaría que se volviera a una mesa de trabajo de la dializados, de la comisión de diálisis que se llama antiguamente, para estar vigente y estar presente y ver cuáles son el avance y dar una mirada a país. Sí, todo por Chile.
Gracias. Bien, muchas gracias entonces por la presentación a don Tomás Fernández Goicolea, presidente de ASODI. Voy a ofrecer la palabra para quienes quieran iniciar las consultas o hacer algún tipo de acotación. Diputado Castro, tiene usted la palabra. Voy a anotar a quienes vayan a hacer uso de ella. Sí. Quiero preguntarle, por su intermedio, agradecer a ASODI y a la directora de FONASA. Yo quiero preguntarle a la directora de FONASA si estamos frente a un cartel, derechamente. Porque aquí, desde la década del 90, la primera prestación del sistema público que se externalizó masivamente en Chile es la diálisis. Estamos hablando mucho antes del auge, décadas antes. ¿Por qué? Porque no había capacidad en el sistema público para satisfacer la demanda de los pacientes. Hubo una época de despegue del trasplante renal que después se estancó y por lo tanto había una necesidad objetiva. Entonces, los centros de diálisis, originalmente en manos de nefrólogos, después diversificados con distintos empresarios del mundo médico, no médico, proliferó hasta las cifras que hemos visto ahora, que son cuantiosas, de ¿cuántos? 80% más en el mundo privado, ¿no? Externalizado, vía auge y en buena hora. Entonces yo quiero preguntar lo siguiente. La concertación de precios. Quiero saber qué antecedentes hay, no solamente del episodio que estamos viviendo ahora, sino de los últimos años. ¿Cuál ha sido la tendencia que ha tenido que observar FONASA cada año cuando licita y cuando ve la forma en que se agrupan estos prestadores para buscar, obviamente, mejores precios pagados por FONASA para este volumen creciente de enfermos que constituye, perdonen la palabra, un nicho de mercado? Así como aquí yo critiqué y varios más a la clínica Ensenada en su momento por crearse ad hoc como un prestador cerrado, en este caso de camas UCI, yo le pregunto a la directora, ¿hasta dónde, en qué historia que hay de elementos que permitan que la Fiscalía Nacional Económica coloque una mirada un poquito más estricta sobre esto? Le voy a dar un solo botón de muestra. En Santa Cruz, donde está mi querido colega asesor, el doctor Camilo García, y en tantas otras localidades hay un pequeño grupo de nefrólogos del hospital y al frente el centro de diálisis de los mismos doctores. Entonces, yo tengo una camiseta en la mañana porque trabajo en el hospital, soy médico público, si hay diálisis ahí será un poquitito, pero en la tarde está el gran volumen porque soy monoprestador de esa escasa prestación que es la diálisis. Por dar un botón de muestra, podríamos colocar muchas ciudades distintas. Entonces, nosotros que hemos tratado de ir a una separación de funciones más clara respecto a los roles de los médicos en esta doble condición de prestador y empresario a la vez, como es el caso, por ejemplo, de un centro privado de diálisis, que es un médico empresario que licita, busca precios, etcétera, etcétera. Usted tiene médicos que hacen las fístulas. A mí me gustaría saber quiénes son esos médicos, que postulan una parte no menor y cara del procedimiento quirúrgico y que están bajo el techo de ASODI, pero que son doctores de una cierta categoría de empresa también que legítimamente postulan a hacer fístulas compitiendo con muchos otros más. Entonces, yo quiero en esto, revelar, ¿hay cartel desde el punto de vista económico o no? ¿Y cuál es la connivencia de intereses público-privado de nefrólogos que hoy día están en esta intersección de penumbra respecto a su doble condición hacia el lado público y al mismo tiempo como oferente y hoy día litigante respecto a obtener un mejor precio de licitación? Gracias, diputado Castro. Les pido a los invitados que anoten las preguntas porque después al final les damos la palabra para que puedan responder. Me ha pedido también la palabra la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la directora de FONASA y al director de ASODI. Quiero decir que me llamó mucho la atención en la presentación de la directora estos cambios exigidos por los prestadores privados incorporados en la licitación del 2012, pero siento que pasamos como muy rápido por allí. A mí me gustaría tener mucho más claro
qué es lo que pasó y en qué condiciones. O sea, hubo una concertación para no presentarse a la licitación. Eso obligó a FONASA derechamente a ceder en todos estos puntos. Hay algunos que están establecidos como títulos nomás, pero no están claros. Por ejemplo, dice modificación de los criterios de evaluación, específicamente equipamiento e infraestructura, que tenía un porcentaje del 50%, pero no dice a cuánto se modificó, si bajó, etcétera. Entonces, eso por una parte, si pudiera ser un poco clarificado. Y lo segundo, en relación a esto del conflicto de interés, porque para mí resulta medio extraño. Entiendo que la licitación es como un paquete y el director de ASODI habla de que no sería un conflicto de interés porque ellos hacen solamente la fístula. Sin embargo, me gustaría conocer por parte de la directora de FONASA cuál es la mirada que ella tiene respecto de si existe o no existe conflicto de interés en este caso. Y en tercer lugar, me gustaría que ella se explayara un poquitito más respecto de estos prestadores que de alguna manera se habrían concertado o por qué piensan que está esa concertación a la hora de tratar de invalidar esta licitación. Eso, gracias. Gracias, diputada Marcela Hernando. Yo quisiera también, mientras a ver si otros colegas se deciden a preguntar, hacer algunas consultas. Dentro de lo que planteó la directora de FONASA, en los resultados de fiscalización, respecto de exámenes, me gustaría saber cuáles son las medidas que se tomaron respecto a aquellos prestadores que registraron valores distintos a los que se encontraban en la fiscalización, aquellos que tienen más de un 50% de exámenes que no coinciden con el valor registrado y sobre todo aquellos que no informan valor, porque prácticamente el 100% de los que no informan no tienen muestra, por lo tanto lo más probable es que no hayan realizado ese tipo de exámenes y cómo ello se vincula obviamente tanto a la justificación como a la calidad de la atención que están entregando. Y en segundo lugar, respecto de las indicaciones de diálisis a propósito de la velocidad de filtración. De los 1.455 casos que usted da, si uno suma aquellos que no tienen registro, más aquellos que no cumplen teniendo registro de velocidad de filtración, casi 1.000 de los 1.455 no debiera tener indicación de diálisis. Por lo tanto, estamos hablando, o podría no tenerlo, porque hoy los que no tienen examen no lo sabemos, pero formalmente no cumplen con el requisito. No sé si me explico. Entonces, estamos efectivamente, y esto me parece complejo, frente a una cantidad de pacientes importantes proporcionalmente respecto del total, que podrían estarse sobredializando. Entonces, esto fue el resultado de una fiscalización del año 2016. Si uno extrapolara anualmente esto para atrás, quizás nos encontraríamos con una gran cantidad de pacientes que están siendo sometidos a diálisis que no lo requieren. Por lo tanto, me parece una cuestión grave. Y frente a esto, ¿cuál es el mecanismo en que FONASA pudiera... Usted dice que se amplió que ampliaron, digamos, la auditoría. No sé si respecto a esto también se van a ampliar en términos de tiempo y de cantidad de casos, porque aquí entiendo que la muestra de 1.455 no es el total tampoco del 2016. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante que podamos tener claridad de cuántos eventualmente podrían estar siendo sobredializados. Y finalmente, solo una pregunta que la hicimos a través de un oficio que lamentablemente no ha llegado a respuesta y es al Ministerio de Salud, más que a FONASA, porque tiene que ver con políticas públicas y eso dice relación con cuál es nuestra realidad actual respecto del centro de diálisis, o sea, cuál es la oferta pública que existe hoy día, cuál es la brecha, o sea, cuánto es lo que nos faltaría desde el punto de vista de la implementación pública para poder cumplir con los requerimientos hoy día de diálisis y obviamente cuál es la oferta que debiéramos tener proyectada tanto en la construcción de nuevos recintos de salud, ya sea hospitales como también CEFAM, y además usted agrega algo que nosotros no lo consultamos en el oficio, que es lo que ustedes están negociando directamente con los municipios. Nosotros eso no lo consultamos, yo no tenía por lo menos el antecedente, por lo tanto también igual ayuda a poder aumentar la oferta pública. Entonces, si tuviera algún antecedente de la última pregunta, si no vamos a tener que esperar obviamente la respuesta del Ministerio de Salud. Bien,
ofrezco la palabra si alguien más quisiera hacer alguna consulta, si no para que puedan contestar. Sí, directora. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a contestar. Respecto a si estamos frente a un cartel, la verdad es que yo no me puedo pronunciar frente a qué estamos. Yo solamente muestro cuáles son los hechos y lo que nosotros hemos encontrado. Y al respecto, quisiera hacer 3 comentarios. Primero, que lo que sí nosotros hemos visto es que hay cierta tendencia a que estos prestadores que no han quedado en la licitación sean comprados por algunos de los jugadores mayores en el mercado. Y por lo tanto, al haber quedado el jugador mayor en el mercado y que compra el centro de diálisis que no quedó en la licitación, efectivamente, de alguna manera hay un cierto bypass a eso no quedar. Es decir, segundo, que sí hemos encontrado y hemos visto que había una concentración del mercado. Originalmente los centros de diálisis eran básicamente centros que se iban abriendo de a 1, de a 2, y han entrado actores importantes. Uno de ellos tiene más de la mitad en este momento de los centros de diálisis del país a su cargo. ¿Cuál es ese? Nefrocare. Luego, con respecto a la concertación de precios, esto es importante, porque lo que nosotros estamos impugnando, la manera como se define el precio de la diálisis es FONASA define el precio a través de estudios de costo. Nosotros pagamos alrededor de 800.000 pesos mensuales por paciente por diálisis. Eso es lo que pagamos. Cuando nosotros decimos que aquí hay concertación de acciones, no tiene que ver con la concertación de acciones con respecto al precio específico, sino que tiene que ver con la concertación de acciones que hace que al cambiar los términos de referencia a la licitación haya probabilidad de marginar más. Esto es importante, es decir, dado que el precio está fijo, entonces lo que se impugna son las condiciones, de modo tal de que en el fondo se impugna la calidad, las condiciones que nosotros ponemos para asegurar calidad. Y por lo tanto lo que se hace es que se margina más. Eso es importante. Luego, con respecto a el tema de qué es lo que ha pasado, que me preguntaba usted respecto a la resistencia que ha habido, o cuál es la oferta pública. Bueno, lo que ocurre ahí es que, y en primer lugar, lo que aquí pasó es que al comienzo, ustedes se dan cuenta que cuando se ingresa a auge, en ese minuto queda garantizado legalmente. Por lo tanto, hay condiciones o se dan condiciones para que, primero, si hay contrato a nivel de salario en los hospitales públicos y el pago se está haciendo por diálisis en el auge, se generen los incentivos para que haya alguna migración desde el sector público de recursos humanos a emprendimientos privados. Y lo que pasa después entonces en que se empieza a quedar sin recursos humanos el sector público, y como al mismo tiempo los reglamentos exigen que para poder monitorear diálisis sea un médico nefrólogo, está en las condiciones para que efectivamente se empiece a desmantelar la diálisis pública. Uno de los cambios que nosotros hemos hecho ahora en el reglamento es que ahora puede ser un médico internista, porque nos parece que eso va a permitir que efectivamente podamos con mayor facilidad reconstruir la diálisis pública. Lo otro que también ha pasado y que yo creo que también es un signo que hay que mirar con cuidado, es que en todos los países del mundo que tienen diálisis desarrollada, la relación peritoneo-diálisis, hemodiálisis, es 90 días. En Chile, a favor de la peritoneo, porque la peritoneo-diálisis en general es una diálisis que se hace en la casa, que tiene mejor calidad de vida y que tiene mucho menos complicaciones al momento actual, la que se hace ahora. En Chile es al revés. En 90 hemodiálisis y 10% peritoneodiálisis. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Y cuando uno conversa con los colegas, dicen que el problema es que el peritoneo se
puede infectar y no sé qué. Pero resulta que en las series mundiales eso ya no ocurre. Las series mundiales muestran que es mucho más segura, mejor calidad de vida, e interfiere mucho menos, se pueden los pacientes dializar en la noche y trabajar de día. Y ahí nosotros hemos hecho todos los esfuerzos desde el 2014 de implementar peritoneodiálisis sin éxito. Hemos ofrecido incluso aumentar flujo, adelantar flujo en algunos lugares y no hay caso. Con respecto a lo que pregunta la diputada Hernando, en la licitación del 2012 lo que pasó fue lo siguiente. Se llama licitación el 2012, se ponen en los términos de referencia todas estas cláusulas y lo que hace un grupo de centro de diálisis es que impugnan la licitación frente al Tribunal de Compra. Al impugnar la licitación no es un problema eso, pero solicitan que se paralice. Y al paralizar la licitación, en la práctica dejan a FONASA sin capacidad de negociación. Entonces se arma una mesa, por eso que yo no tengo ninguna intención de armar ninguna mesa ahora, para que quede claro, porque estamos licitando y estamos en tribunales. Se arma una mesa de conversación y en esta mesa de conversación básicamente se bajan la mayoría de estas cláusulas que tienen que ver con calidad fundamentalmente, con multa, y se hace la licitación. Nosotros llegamos al 2014, eso significó 2 años de estar sin diálisis los pacientes. Nosotros llegamos al 2014 y una de las primeras cosas que a mí me tocó hacer fue firmar la licitación. Pero ya a esa altura no tenía nada que hacer, porque la única alternativa que hubiera tenido es irme para atrás. Ya estaba acordado, estaba puesto, etcétera. Contrato directo. Es decir, 2 años en los cuales estábamos haciendo trato directo, caso a caso. Y lo que nosotros hicimos entonces es que empezamos a prepararnos porque sabíamos que iba a haber una licitación de diálisis y que por lo tanto teníamos que prepararnos desde el punto de vista institucional y por eso todas las medidas que tienen que ver con introducir monitoreo biológico, etcétera. Y cuando licitamos este año, porque prorrogamos por 1 año, del 2016 al 2017, que es lo que nos permite la ley, efectivamente nos aseguramos de que las cláusulas que tienen que ver con calidad estuvieran, si uno puede decir, reincorporadas. Y lo que ahora tenemos es una impugnación, también pidiendo paralización, con una causal que es bastante increíble, que es que efectivamente que ellos dicen que si esto fue acordado, está acordado y que más o menos que tiene una jurisprudencia legal. Entonces, en eso es lo que estamos. Ahora, con respecto a el conflicto de interés de diálisis y fístula, para ser sincera, diputada, esto es algo que ahora, a propósito de esta situación, hemos estado mirando. Por lo tanto, yo no tengo los antecedentes en estos momentos para decir si es que hay o no hay un conflicto de interés. Yo creo que cuando uno mira la situación, efectivamente se genera un servicio que es complejo, que tiene que ver con la fístula, con la generación de fístula. Si usted me pregunta a mí, yo preferiría que eso se hiciera en los hospitales públicos, que es donde me parece que están los mejores recursos. Pero no tengo los antecedentes para decir que efectivamente haya o no haya un conflicto de interés en estos momentos, lo estamos mirando. Y con respecto a su tercera pregunta, era si es que había concentración de prestadores, ¿no? Y eso ya se lo contesté, efectivamente había concentración de prestadores. Respecto a las preguntas del diputado Torres, ¿cuáles medidas tomamos nosotros? Bueno, múltiples. Lo primero, con respecto a los exámenes, nosotros la multa, les pasamos multa a todos. Lo segundo, incorporamos en los términos de la licitación actual que nos tienen que reportar el monitoreo biológico por obligación. Y tercero, estamos terminando
el sistema informático para conectar directamente a los exámenes de laboratorio y lo estamos probando con, acuérdenme que lo vimos hoy día, ¿cómo? Con Romandía. Estamos probando la integración de los sistemas. Eso con respecto a los exámenes y, por cierto, notificamos a la autoridad del Ministerio y la Seremi. Con respecto a la segunda fiscalización que hicimos, que es la fiscalización de la indicación de hemodiálisis, la indicación de diálisis. Las medidas que tomamos al respecto fueron múltiples. Bueno, primero, inmediatamente notificamos al Ministerio de Salud que amplió esta auditoría a todo el país. Y lo que encontró fue básicamente lo mismo que nosotros. Por lo tanto, como resultado de eso, se cursaron una serie de sumarios administrativos y se dieron instrucciones de cambio en los procesos. Pero además, nosotros, en base a lo que encontramos, cambiamos el reglamento de centro de diálisis, la norma técnica administrativa, el decreto GES, y me falta uno, porque son 4 cosas las que cambiamos, para efectivamente asegurar que los hallazgos que encontramos, por ejemplo, no estaba la indicación no había puesto en la ficha la velocidad de filtración glomerular, puesto explícitamente como para la indicación. Eso no significa que no exista, por eso que no es tan así, que son 1000, pero no está puesta. Entonces pusimos en la nueva guía clínica que tiene que estar explicitado. Miramos la regla clínica que habían algunas discrepancias entre si estábamos hablando de grado 4, grado 5, en qué momento se ingresa a diálisis, lo mejoramos. Hicimos todas esas mejoras. Pero además de eso, porque lo que yo no creo, para ser sincera también, yo no creo que hay 1000 pacientes que están sobredializados. No, porque la indicación de diálisis es fundamentalmente médica. Lo que no hay es un buen registro en la ficha clínica. Pero yo sí le puedo decir que de aquellos pacientes que tenían registro, en 15% de eso nosotros no encontramos evidencia por examen de laboratorio, que es lo que indicaba la guía clínica, de que estuviera la indicación de diálisis, que correspondiera. Encontramos pacientes que tenían más que el 15% de velocidad de filtración glomerular en el momento que se indicó. Entiendo que pueden haber otras condiciones clínicas que eso lo hagan, pero no estaba escrito en la ficha. Un alcance, porque yo creo que este punto igual es bien relevante, es bien relevante. Entonces, solamente para saber si no se ha hecho, si es posible saberlo, porque yo creo que hay que objetivar precisamente cuántos pacientes pueden estar sobredializados. Ya sabemos que el 15% al final de aquellos que tenían registro no cumplían con requisitos. Sin embargo, todo el otro universo que no tenía la velocidad de filtración registrada, no sé si el 100% no la tenía registrada o no la tenía realizada. Entonces, esa diferenciación nos va a permitir poder cuantificar aquello que obviamente parece más grande de lo que debe ser, yo comparto con usted, pero que en lo formal hoy día aparecerían casi 1000 pacientes supuestamente sobredializados. ¿Hay alguna forma de objetivar para saber qué porcentaje en nuestro país al menos estamos teniendo de pacientes sobredializados? O sea, primero, eso corresponde a una auditoría clínica que no tiene que ver con la función de FONASA, pero quiero, sin embargo, responder lo siguiente. Para hacer eso, dado que la indicación de diálisis es médica, habría que hacer una auditoría clínica con médicos, que miren todos los antecedentes de la ficha clínica y que vean si la indicación efectivamente correspondía. Yo creo que la indicación probablemente, si no el 100%, el 99,9% de los pacientes efectivamente corresponde, porque nuestros nefrólogos son muy buenos nefrólogos. El punto no es ese. El punto es que hay un problema de registro de calidad de diálisis en la ficha que no puede ser. Nosotros tenemos registro clínico electrónico, tenemos normativa, eso tiene que estar registrado. Pero lo que es preocupante a mi juicio es ese 15% que con el criterio legal establecido, que es velocidad de filtración menor de 15, no se cumple
y no hay antecedentes en la ficha de que, a pesar de no cumplir eso, se haya indicado por otros criterios. Ese 15% es el que yo creo que había que ir a auditorear clínicamente para ver efectivamente de ese 15% cuánto tenían otros criterios de indicación médica que, al no estar escrito en la ficha, no es posible definir. Por último, con respecto a la brecha de oferta pública, yo efectivamente mostré cuál es la brecha de oferta pública, y la brecha de oferta pública es el 13% de los pacientes en estos momentos están en diálisis pública de 20.000 pacientes, por lo tanto la brecha es el complemento de eso, que son los pacientes actuales que no están en diálisis pública, que al menos deberíamos nosotros garantizar. Respecto, por último, a la tendencia y a la proyección de aumento, desafortunadamente, y esto quiero recalcarlo, desafortunadamente la tendencia es a que haya una proyección importante, por lo menos mantener la misma proyección de pacientes con insuficiencia renal crónica que llegan a diálisis, lo cual es muy desafortunado considerando que la gran mayoría de esos pacientes que llegan a diálisis son por problemas de llegar a manejo terminal, por mal manejo de su diabetes y su hipertensión. Aquí hay un tema que tiene que ver con que efectivamente tenemos que mejorar el control previo de enfermedades crónicas que son difíciles de controlar, pero que efectivamente lo que está ocurriendo es que está llegando un porcentaje de pacientes a insuficiencia renal crónica que, cualquiera que este sea, un número de pacientes cualquiera que este sea, son prevenibles en un alrededor de 90%. Eso es diría yo, lo importante, digamos. Eso. Me pidió una interrupción el diputado Castro y la diputada Rubilar me han pedido la palabra. Solo en este punto, presidente, yo encuentro extremadamente grave que, siendo una prestación GES que la paga el Estado de Chile, que hay 20.000 enfermos en el sector privado, que es la más antigua de la historia del GES, que hoy día el 62,9% no tengan registro de velocidad de filtración glomerular, que por lo tanto no sabemos si están sobredializados, que hoy día, revisaba Internet, Fresenius Medical Care es la gran transnacional que tiene más de la mitad de la diálisis en Chile. Yo pido Fresenius Medical Care, que corresponde aquí en Chile se llama Nefrocare, pero la transnacional se llama Fresenius, que es una gran empresa. Entonces, yo quiero pedir que oficiemos al Consejo Consultivo del Auge, porque a mí me parece grave que se ignore a ese nivel, cuando paga el Estado estas diálisis, 20.000 diálisis en centros privados, que no sepamos si aquí hay una captura de pacientes que están sobredializándose en una magnitud que ignoramos y que la están pagando el Estado porque simplemente hay privados oligopólicos que hoy día están usufructuando una cierta condición de privilegio en el sistema. Pido eso. Bien. ¿Usted entonces está pidiendo que oficiemos? ¿Habría acuerdo para el oficio? Sí, en los términos que después usted le va a especificar muy bien a la Secretaría de Diputado Castro. Tiene la palabra la diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la directora, al presidente de ASODI y a otros socios de ASODI que han venido también. A ver, lo primero es que esta comisión tomó una acción extremadamente proactiva en su momento, presidente, cuando la directora de FONASA nos comunicó de lo que se había pesquisado por el tema de los sucesos naturales de Atacama, digamos, en cuanto a que habían pacientes que, a pesar de estar en control de diálisis y no haber tenido acceso a ese control de diálisis, habían seguido con una calidad de vida razonable. Y eso obviamente levantaba una duda bastante clara, clínica, al respecto de qué estaba pasando con este programa. Para todos los que somos médicos y que conocemos este tema, es obvio que un paciente con una insuficiencia renal terminal que necesita diálisis no es capaz de tener una buena calidad de vida sin tener la diálisis, y por tanto, si habían podido subsistir sin problema, algo estaba pasando ahí. Y fue así como se lo planteamos en su momento a los representantes de la Sociedad Chilena de Nefrología y apoyamos efectivamente
lo que planteaba la directora de FONASA e incluso esto que ella, por su intermedio presidente, decía, de que incluso a veces se indicaba en adultos mayores cuando no necesariamente eso mejoraba la calidad de vida de los pacientes, cosa que compartimos. Sin duda alguna que creemos que a FONASA le corresponde iniciar las acciones si cree que hay una acción de atentado a la libre competencia en esta materia, protegiendo a los pacientes. Y eso lo vamos a respaldar siempre. Nos parece muy bien que lo haya llevado a las instancias pertinentes con los antecedentes que a ella le toca. Sin embargo, yo quisiera consultar varias cosas. Posterior a esta denuncia de la directora de FONASA, al día siguiente, si mal no recuerdo, parlamentarios salieron planteando la necesidad de que esto fuera absorbido por parte del Estado, ya fuera a través de centros municipales u hospitales. Creo que al día siguiente exactamente de la denuncia de la directora de FONASA. Y si bien eso puede ser un tema que hay que discutir, y nosotros en la comisión investigadora de FONASA lo planteamos como un tema a revisar, lo cierto es que la primera pregunta es, a mí me llama la atención, porque una cosa es que esté en el GES y que efectivamente sea entregada en un porcentaje muy relevante por parte de entidades privadas, y otra cosa es que eso de que esté entregado por entidades privadas significa un desligue de la responsabilidad del Estado. Aquí no hay ninguna desligue de responsabilidad del Estado desde el momento en que se traspasa esta responsabilidad por decisión del mismo Estado a los privados. Y por lo tanto, si los privados entregan una prestación que es insuficiente o deficiente, es el Estado el responsable que tomó la decisión. No es el privado, es el Estado, que tiene que fiscalizar, que tiene que tomar normas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles han sido las acciones, más allá de lo que nos ha planteado, en materia de fiscalización y de control, y si definitivamente quiénes son los que lo hacen, y si se han visto sobrepasados, y si tienen capacidad de fiscalización o no, en la medida de hacer un buen control en esta materia? ¿Por qué lo planteo, presidente? Porque cuando se plantea aquí de que hay un 15% de pacientes que al parecer no tendría la indicación de la velocidad de filtración glomerular necesaria para poder acceder a diálisis, yo entiendo, si mal no recuerdo, que solamente para poder entrar al GES y por tanto ser derivado a estos centros privados o públicos al que corresponda, es un médico del sistema público el que hace la indicación. Bajo ningún parámetro un médico del sistema privado puede tomar la decisión de derivar a un paciente a diálisis. Esto tiene que ser, aunque tenga todos los exámenes, aunque haya hecho todo el análisis, todo eso se desecha, debe entrar en el sistema público, y es en el sistema público, un médico del sistema público, el que toma la decisión de derivación. Por lo tanto, mi primera pregunta respecto de este tema, ese 15% está hoy día en investigación sumaria, todos los médicos que derivaron, ¿cuál es la situación de todos esos médicos? ¿Dónde están? Y cuándo vamos a tener información al respecto de por qué estos médicos derivan pacientes que no corresponde que deriven según el estándar que nos hemos autoimpuesto para derivar a la diálisis. Al respecto de estos médicos que estarían involucrados en este 15% de derivación, digamos al menos errónea, ¿tenemos jefes de unidades de nefrología investigados? ¿Tenemos directores de hospitales investigados? ¿O quiénes son estos médicos que están auditados o en investigación sumaria por este 15%? ¿Por qué lo planteo, presidente? Porque creo efectivamente, y así lo dijimos en la comisión investigadora también de FONASA, que hay conflictos de interés, no solamente en el tema de la nefrología. En muchos otros ámbitos hay conflictos de interés al respecto de cuánto atiendo, cuánto no atiendo, cómo me compran en la tarde o cómo me autocompro incluso a través de directores, incluso de hospitales, cómo se autocompran. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿eso significa que vamos a tener una nueva forma de derivación a través de FONASA? ¿Cómo va a ser esa nueva forma de derivación? ¿Cuál es el nuevo protocolo? Yo entiendo que existe, a mí me gustaría entender ese nuevo protocolo de derivación. Me preocupa, y lo que planteaba al respecto del tema de los diputados, no porque uno no quiera que las cosas funcionen en el sistema público. ¿Qué más me gustaría a mí que tener un sistema público de lujo, oportuno, que responda, sin lucro, todo lo que usted quiera y que funcione? Pero yo, por su intermedio, presidente, quiero comunicarle a la comisión
que con fecha, porque la información que tenemos no está actualizada lamentablemente, pero al 30 de marzo, ya deberíamos tenerla, no tenemos información ni de abril ni de mayo, cosa bien sorprendente, pero al 30 de marzo tenemos la información de que en intervención quirúrgica en materia de nefrología y urología tenemos más de 22.000 personas esperando, 22.000 personas esperando en materia de intervención quirúrgica. No, en general, en la especialidad de nefrología. En todo lo que es intervención quirúrgica, más de 22.000 personas esperando. Cuando hablamos de consultas de especialidad, tenemos esperando, porque nos plantean ahora que es medicina interna, y me parece bien, yo no tengo problema, me parece una buena decisión, pero tenemos esperando en consulta de especialidad en medicina interna, el 30 de marzo, 43.000 personas. Está bien, pero tenemos en medicina interna esperando por su intermedio presidente, el diputado Castro, que yo entiendo su preocupación. Tenemos 43.000 personas esperando en medicina interna consulta de especialidad y más de 12.000 personas en nefrología esperando una consulta de especialidad. Y si nos vamos al auge, garantizada que el seguro público tiene que preocuparse de que no haya lista de espera, tenemos en total, todas las enfermedades, más de 10.000 personas al 30 de marzo esperando, con 105 días de atraso, y en el caso de insuficiencia renal crónica 3 y 4, tenemos 150 retrasos y 53 días de espera. Es decir, auge garantizado tenemos esto. 150 retrasos, informados al 30 de marzo, esto es la glosa 6, la tengo aquí, la puedo entregar, y el 53,5 días de espera. Quizá en estos meses ha cambiado, pero estoy hablando de la información pública que existe el 30 de marzo. Entonces, bajo este parámetro de resultados en materia de nefrología y en materia de medicina interna y en materia incluso de GESEN, insuficiencia renal crónica en el sistema público, ¿cómo van a darle respuesta si es que creen que la solución es devolverlo al Estado? O sea, por su intermedio, presidente, ¿qué más me gustaría a mí? Pero primero resolvamos lo que hoy día no cumplimos, ¿no? O sea, yo espero, de verdad, por su intermedio, presidente, que lo que estemos viendo en estas denuncias de colusión y estas fiscalizaciones por parte de FONASA sea que los servicios privados funcionen con los estándares que los pacientes necesitan, que eso es lo que aspiramos todos. Y el que no funciona así, que se cierre, que salga, etcétera. Pero tampoco digamos que la panacea es devolver esto a los hospitales que a duras penas resisten con lo que hoy día les toca cubrir. O sea, por favor, o sea, aquí la misma directora de FONASA, por su intermedio presidente, en la comisión investigadora, nos dijo que no había sistema público en el mundo que diera abasto sin hacer correlación público-privada. Aquí está en acta taquigráfica. Entonces, a mí me parece tremendamente importante lo que plantea la directora de la fiscalización, de las denuncias, y creo que para allá tenemos que ir en materia de prestaciones privadas. Estándares elevados, fiscalización, exigencias, etcétera. Pero tampoco nos digan, y tampoco digámosle a los pacientes que están representados aquí, de que esto se soluciona con un centro municipal más o un centro municipal menos, porque no es así. Entonces, insisto, presidente, ¿qué están haciendo con los médicos que derivaron sin tener indicación? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Hay directores de nefrología ahí? ¿Cómo va a cambiar esta forma de derivación? ¿Esto va a estar centralizado en FONASA? Si va a estar centralizado en FONASA, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué criterios? ¿Con qué estándar? Y si tienen pensado efectivamente hacerlo en la red, ¿dónde? ¿En qué servicio de salud? Porque quiero, por su intermedio, presidente, contrastarlo con la lista de espera que hoy día tienen esos servicios. Porque no quiero que lo traspasen al sistema público para que entren a una espiral de espera eterna, como existe hoy día en los pacientes que están esperando, como se ven en las estadísticas que hoy día las mismas instituciones de salud nos entregan. Gracias, presidente. Gracias, diputada Rubilar. Me ha pedido también la palabra el diputado Macaya. Antes de eso, solo precisar que hay una información que lamentablemente no nos llegó del MinSal. Yo insisto que la pedimos por oficio. Yo creo que con esa información nos vamos a poder aclarar mucho más sobre la necesidad de poder contar con centros públicos que permitan absorber dicha demanda y cómo vamos a también haciendo unos cargos de la brecha también
de manera territorial. No sé cuándo no se ha pronunciado el Ministerio, parece que no nos ha respondido todavía. Se aprobó El martes pasado. se Bueno, mandó el ahí lunes vamos a pedir pasado. entonces al Ministerio que pueda apurar esa información, creo que es clave y a lo mejor no la maneja. Sí, no, le vamos a avisar. Hay varios asesores del Ministerio aquí que le vamos a pedir que lo hagan, por favor. El diputado Macaya. A ver, yo quiero, al igual que la diputada Marcela Hernando, profundizar en algo que a mí obviamente me llama la atención y no es primera vez que desde FONASA nos llegan, y habiendo transcurrido ya 3 años y medio de gobierno, yo sé que esto es una licitación nueva, pero me llama la atención la manera en que se presentan los cambios incorporados a la licitación del año 2012 por su intermedio presidenta, la directora FONASA, porque parece como que prácticamente FONASA hubiese sucumbido en el año 2012, donde todos sabemos que el gobierno era el del presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud era el ministro Mañalich, el director de FONASA era Miquel Uriarte, pero yo asumo que deben haber antecedentes actas, antecedentes técnicos, no creo que el personal completo de FONASA haya cambiado para no dar a entender cuáles fueron las razones de generar estos cambios. O sea, como que se trata de mostrar una cuestión donde se dice, se pidió, los prestadores privados solicitaron ciertos cambios que fueron incorporados a la licitación del año 2012 y prácticamente FONASA no dijo nada y sucumbió a la presión y que hoy día llegó, no sé, el bien al Ministerio de Salud y a FONASA y están haciéndose todas las cosas bien y es por eso que el mal estaba el 2010 y el bien está hoy día. O sea, yo creo que esa lógica de discusión y de presentación de ciertos argumentos en esta Comisión de Salud no nos ha hecho bien. Y yo o sea, yo me imagino que hay antecedentes técnicos que me gustaría entenderlo, personas, yo creo y asumo que no todo el personal que trabaja técnicamente en FONASA ha sido cambiado. O sea, yo asumo que hay personas que pueden dar cuenta acá de por qué los cambios se hicieron y si es que así, o sea, obviamente yo aquí voy a pedir información más profunda de por qué se han hecho estos cambios, o sea, y me gustaría también entenderlo. Me imagino que también tiene que ver como un antecedente para ver de qué manera somos capaces de enfrentar procedimientos judiciales que hoy día se están enfrentando y que lamentablemente en nuestro país no son breves. O sea, acá cuando se plantea como una solución tan litigando es como lo mínimo que se espera y el Consejo de Defensa del Estado más tiene la obligación de hacerlo. Y quizás si nos puede dar claridad de qué se puede esperar de esos juicios, porque estamos hablando de un tema súper importante que si se queda entrampado en lo judicial vamos a tener un problema. Ahondar en algo que planteó la diputada Rubilar y el diputado Castro, pero con nombre y apellido y es el distrito que yo actualmente represento. O sea, hay conflictos de interés evidentes con nombres y apellidos. El dueño, directa o indirectamente, y es un tema que yo me hago responsable de esta información que voy a proveer acá, de los principales centros de diálisis de Santa Cruz, que entiendo que hay un doctor de Santa Cruz, y Pichilemu, Cardenal Caro, es una persona que hasta hace poco ostentaba el cargo de Seremi de Salud en la región de O'Higgins, o sea, nombrado en este gobierno. Si que uno quisiera estar en el buenismo y en el malismo, diría, oye, esta persona, y hoy día sigue teniendo un cargo en la subdirección médica, si no me equivoco, en el Hospital de Santa Cruz, y es dueño de un centro de diálisis. O sea, en el fondo, evidentes estos conflictos de interés. La pregunta es qué hace el gobierno más que presentar los antecedentes y derivar a la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que ahí hay una situación que más va para otra fiscalía. Yo creo que es más de Ministerio Público que de Fiscalía Nacional Económica. Y habría que preguntar. Yo no tengo los antecedentes para hacer una denuncia con la profundidad que quizás se merece, pero voy a solicitarlo porque es información que he recibido en la última hora. Pero desde ese punto de vista, ¿qué ha hecho también el Ministerio? Porque hay información además pública y de una persona que ostentaba un cargo, el cargo más importante del Ministerio de Salud en las regiones, o el segundo después del director de Servicios de Salud. Pero o sea, acá no hay buenismo y malismo dependiendo del color político. Acá hay una necesidad, como bien lo plantea la diputada Rubilar, de ver cómo atendemos de mejor manera a los pacientes, corregir los problemas que existan, pero tratar de que acá, o tratar de decirle a los pacientes que requieren estos tratamientos que la solución van a ser los centros municipales, yo creo que es partir engañando. Así que eso presente. Gracias, diputado Macaya. Le voy a ofrecer la palabra a la directora FONASA y también después al presidente Azodi, que ha estado esperando para poder responder algunas cosas. Directora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la diputada Rubilar. Yo quiero decir algunas cosas acá que quiero ser bastante enfática. Nosotros no tenemos una particular predilección porque nuestros afiliados se atiendan en una red o en otra red. Lo que nosotros tenemos que garantizar es acceso a atención de calidad y darle la protección financiera a ese acceso a nuestros afiliados. Primero, por lo tanto,
para nosotros el tema no es que sea público o privado, el tema es que sea público o privado cumpla con los criterios de calidad que corresponden. Tal como yo lo he dicho aquí en numerosas ocasiones respecto a numerosas otras conversaciones que hemos tenido. Segundo, que yo creo que también es importante, efectivamente, la responsabilidad de garantizar la calidad es del Estado. Y por esas razones es que nosotros hemos estado viendo este tema desde que partimos en FONASA. Y por esa razón introdujimos los indicadores biológicos y por esa razón efectivamente hemos tomado todas las acciones que hemos tomado. Respecto a que la indicación es de un médico público, la indicación es de la comisión derivadora y efectivamente las comisiones derivadoras están en los hospitales y efectivamente quienes derivan son médicos que trabajan al menos parte de su jornada en el hospital público. El problema es que no necesariamente trabajan solamente en el sector público y efectivamente pueden tener también temas de que al mismo tiempo tengan o trabajen en centro de diálisis. Para evitar esto es que cambiamos el mecanismo de derivación y dijimos, perfecto, la comisión derivadora tiene que indicar cuándo corresponde la diálisis. Pero ¿dónde va el paciente? Dado que nosotros somos el mandante, nosotros lo definimos. Y eso es una de las causales que se está impugnando en esta licitación. Porque a nosotros nos parece que ese mecanismo es el que evita que haya ese conflicto de interés. Entonces, a nosotros eso es irrenunciable. Eso no lo podemos aceptar como causa de impugnación. Lo otro que quiero decir es que es lo que se ha hecho con los médicos. Se han hecho dos cosas. Primero, están todos en sumario. Y segundo, nosotros hicimos una denuncia efectivamente al Ministerio Público para que se investigue. Sí, porque nos olvidamos ponerla. Para que se investigue todos los casos. ¿A dónde le hicieron? ¿El Ministerio Público acá en Santiago? Sí, acá en Santiago. Entonces, estamos en eso. Ahora, también quiero, con respecto a las acciones de fiscalización y control, están en la presentación todas las acciones de fiscalización y control, indicar que nosotros seguimos fiscalizando. Hay un equipo, un departamento entero en FONASA que se llama Control, que dirige la doctora Bahamondes, que efectivamente hacen fiscalizaciones de dos tipos. Fiscalizaciones por denuncias y fiscalizaciones programadas como esta que hicimos, este par que hicimos el año pasado, que tenían que ver con indicación y con exámenes. Ahora, la mejor fiscalización que tenemos en este momento, diputada, es que estamos introduciendo tecnología para que nos lleguen los resultados de los exámenes directamente en nuestro sistema y generando el manejo de las alertas para ir a fiscalizar aquellos centros que no tienen los pacientes en estado óptimo. Eso es lo que estamos, y en este momento estamos terminando de implementar, y yo creo que ahí sí que va a haber un cambio muy importante en términos de calidad. Con respecto a lo que me preguntó y nos preguntó el diputado Macaya, diputado, nosotros no tenemos ninguna intención acá de decir estos son los malos, nosotros somos los buenos, al revés. La lista de cosas que están ahí está sacada textualmente de los documentos y no teníamos la información, no tenemos la información con ese nivel de precisión porque el 2008 también se impugnó la licitación. Y el 2008 no había un gobierno de su coalición. Por tanto, este no es un problema de un gobierno u otro. Este es un problema que es un problema país como muchos de los otros problemas. Aquí no habemos buenos ni habemos malos. Lo que habemos es gente que está interesada en mejorar la salud de nuestra población. Y eso sí que no tiene signo ideológico, yo creo. Podemos diferir en los mecanismos para que eso ocurra, pero en lo que hay que hacer, no. Ahora, explícitamente, es muy importante también decir de que nosotros, con respecto a
qué es lo que ocurrió en más detalle, nosotros no es que estemos diciendo, no sabemos lo que pasó en detalle, sabemos lo que está escrito, pero lo que sí sabemos es que en ambas ocasiones se armó una mesa de negociación que terminó en que se sacaron las cláusulas que garantizaban calidad. Y eso es lo que nosotros no estamos disponibles para hacer esta vez. Podemos negociar lo económico, pero no podemos negociar la salud de las personas. Y ese entonces es el punto que a mí me gustaría decir. Y por último, yo efectivamente creo que la diálisis municipal no es la solución. Pero lo que nosotros tenemos que hacer acá es ampliar la oferta por todos los canales que podamos. Y si hay un alcalde que está interesado en generar diálisis municipal cerca de donde viven las personas, a nosotros nos parece que tenemos que apoyarlo. Ejemplo, acabamos, como dije, de firmar 4 convenios en el área sur, en la 9ª. Yanquihue, Los Muermos, Frutillar y Castro. De esos, 3 alcaldes son de la coalición, 2 son de la coalición que ustedes representan, 1 independiente, 1 es de la coalición nuestra. Los 4 tienen en común que sus pacientes tienen que ser trasladados a Puerto Montt. Por lo tanto, a las 4 horas de diálisis se agregan 2 horas para allá y 2 horas para acá. Por lo tanto, si hay alcaldes que están interesados y se puede ampliar una oferta pública de buena calidad, a nosotros nos parece estupendo. De la misma manera que nos parece estupendo que en las licitaciones de los hospitales se incorporen espacios para diálisis para que efectivamente también se diversifique la oferta. Entonces, eso es lo que yo quería contestar. Gracias, sí. Es que quiero que responda, ¿puede ser lo de la SODI o sí? Ya, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Quería darle una respuesta al diputado Castro, que creo que la manifestó. Se saben los nombres de los médicos. Es feliz. Don Jorge Vergara, don Humberto Pizarro y don Sergio Valenzuela. No forman parte de la comisión derivadora y ellos son médicos cirujanos vasculistas que hacen accesos vasculares, no son nefrólogos. Ya, era por ponerlo en el contexto. Pero quiero también, si bien yo sé que esto a lo mejor es importante conocer la historia, pero la agrupación no hizo un centro de diálisis para no presentar con estos conflictos de intereses que podríamos tener. Pero sí tuvimos que partir con nuestras propias máquinas, y lo digo con conocimiento y alma y con dolor. Porque un grupo de personas se juntó el año 73, 74 quizás fue haber sido, y vieron que no había solución del Estado. Y se acercó un hombre a un doctor y le dijo, tengo que dializar a mi hija. La respuesta del doctor le dijo, déjala que se muera. Eso no es posible, no puede ser que el Estado de Chile nos diga eso. Bueno, se juntaron las personas y se compraron máquinas, se trajeron máquinas usadas incluso de Estados Unidos. Y fueran privados, no fue ningún centro hospitalario, no fue nada. No existía la diálisis en Chile de esa magnitud. Lo digo con conocimiento de causa, o sea, ¿ya? Y con eso se fue haciendo, no por un beneficio, no era FONASA Cermena, de aquel entonces, estamos hablando con historia, y se hacía el préstamo, atendiendo y se traían, sí, se me cayó hace rato, así que ya, estamos hablando de lo mismo. Entonces, al ver esto, cuando yo veo una mirada y lo pongo en la mesa, Azoy tiene una mirada de país. Da lo mismo quien esté, es una mirada de país. Nosotros estamos viendo que es una opción de vida la que estamos teniendo. Estamos teniendo la opción de vida. Hay gente que lleva más de 35 años dializándose. Y si no me equivoco, Miguel, tú llevas... Yo llevo más de 25 años. Más de 25 años dializándose. O sea, miremoslo y los invito, es una mirada de país. Para nosotros es vida esto. No es la muerte, no es una discusión quién más, quién menos. Comparto con la cosa, no puede haber colusión si yo comparto plenamente, pero lo que no podemos nosotros los dializados es decir, me van a matar,
Hoy en día paran los centros de diálisis y comparto. Me voy a morir porque no tengo quien me vaya a dializar. No va a ser la municipalidad la que va a solucionar el problema. No existen suficientes médicos, no existen suficientes nefrólogos que nos puedan decir qué nos pasa, dónde estamos mirando. Sí, nos falta educación. Hablamos del peritoneo. Nosotros fuimos a Arica, hacemos prevención, la asociación hace prevención. Participamos en los accesos vasculares porque queremos que nuestra gente tenga una calidad de vida. Es ahí donde queremos llegar, vida bien. No estamos con información oculta, no es la palabra esa, pero transparente. Nosotros le indicamos a FONASA quiénes son nuestros prestadores, nuestros médicos, quién es nuestro director médico. Y él sí, trabaja en el Barros Luco y en la Dávila, Jorge Vergara. Jorge es el cirujano de accesos vasculares infantil, de los pocos que hay en Chile. Entonces, o sea, yo creo que a esta discusión, si está bien, hay que meterle un poco más de otros actores que están presentes. Ya. No veo una mirada de que lo público o lo privado nos vaya a solucionar la vida. Nos vamos a tener que dializar, sí, o si no vamos a morir. No es la solución que venga un municipal. También nos faltan los médicos en el municipal. Existen payacos, mixto privado. Ellos tienen un mixto privado. Hay convenios, existe y deben de estar participando en la licitación también. ¿Ya? Yo creo que para dejar que Asodi está en la defensa de la vida del dializado. No tiene conflicto de interés o no busca interés económico porque además no somos remunerados, así que solamente los trabajadores y los médicos, sí. Pero estamos por una mirada de país. Se formó, con Asodi se formó la Corporación del Trasplante, que hoy día es la Coordinadora Nacional del Trasplante. Personalmente yo llevé en mi auto riñones a Viña, cuando recién se inició esto. O sea, todo fue por iniciativa de privados también. No teníamos un beneficio, pero yo personalmente junto a mis hijos me llevé unos riñones. Hoy día suena medio irresponsable. Era la historia, era nuestra realidad. ¿Ya? Bueno, no me caga la menor duda, doctor. Si se llevaban en una caja de Plumaví con hielo y con... Sí, no, eso... Era lo que teníamos en esa época, era lo que se hacía. Pero lo hacíamos todo bajo esa mirada de hacer una mirada país. Y se fueron sumando instituciones, un equipo de médicos extraordinario, o sea, en ningún momento esto se pudo hacer sin un equipo médico, no me cabe la menor duda. ¿Ya? Pero esta fue una mirada de país, daba lo mismo quienes estuvieran y quienes no. Nosotros como asociación que nos juntamos con San Fernando, estuvimos con gente de San Fernando. Lo que mejor hacen, y hay no me puedo acordar, una jovencita, una chiquilla, que se junta a los dializados y hace eventos para darnos una mejor calidad de vida. Súper movida, o sea, no me puedo acordar el nombre. Pero eso es lo que hacemos, damos una calidad de vida más que una discusión. ¿Ya? Y no queremos dejar pasar, que vuelvo a insistir y pido que en las futuras licitaciones, en las futuras, entremos en la conversación. Nosotros somos los que estamos dializándonos las 4 horas y media. A nosotros nos pasan cosas. No es un número más, un número menos. Y no creo que nos manden a dializar por dializarse. No creo eso. Los médicos, yo creo que ahí les faltó rigurosidad, información. No creo. No, es de esperar. Pero no. Yo no me dializaría por dializarme. Eso es una. Y lo otro, nuestra población no está informada. No sabe lo que es la peritoneo. Estuvimos en Arica haciendo una prevención, un seminario de prevención, donde hablábamos de la peritoneo y la gente no sabe. O sea, más que discutir y más que colocarlo en la mesa de trabajo, tenemos que colocarlo en el Ministerio de Educación, educar a nuestra población. Tenemos los diabéticos, la hipertensión. Tenemos que cuidar a FONASA para que no siga gastando más plata. Es cierto, nosotros con la asociación estamos preocupados porque no queremos que nos fallen. Se nos va a acabar la plata si vamos a seguir entrando más a diálisis. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces necesitamos, nosotros como asociación, estamos haciendo prevención. Estamos con los municipios, estamos con los CEFAN, con la asistencia primaria de salud, a donde queremos. Estamos con las juntas de vecinos, donde hacemos prevención, que sepan qué es la diálisis.
Aquí debemos saber mucho lo que era la diálisis porque nos toca el tema, pero físicamente la hemos visto, hemos estado, no sé si todos, ojalá que no la conozcan o que no la vivan. Pero por eso invita a futuro que nos tomen en cuenta en una mesa. Muchas gracias, señor presidente. ¿Una precisión? Sí, diputado Castro. Sí, no reconocerle todo este mérito que él señala para el registro de la historia, decirle, presidente, que en la década del 90, esta institución privada, cuando no había la última ley de trasplantes que exigía 2 test de apnea para declarar muerte cerebral, sino que se hacía con 2 electroencefalogramas planos, quienes trabajábamos en cuidado intensivo y procurando órganos, pedíamos a SODI, y a SODI llegaba a las 4 de la mañana con un electroencefalógrafo, traído por un enfermero, o por alguno de ustedes, para poder diagnosticar muerte cerebral y tener un procuramiento de órganos. Yo le hago un homenaje a ellos por lo que han hecho durante todo este tiempo, pero reitero que creo que para profundizar este tema necesitamos también a los accionistas mayoritarios, que no son ellos, sino que son los que mencionamos antes, que tienen el control de la diálisis en Chile. Ese actor falta aquí en la mesa, que creo que sería bueno tenerlo. Bien, diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, bueno, varias preguntas, por su intermedio las contestó la directora, pero yo quisiera insistir al respecto del tema de quiénes son los médicos que habrían derivado sin cumplir los estándares. ¿Qué médicos son? ¿Dónde están? ¿Hay directores de nefrología de hospitales grandes comprometidos en esta denuncia? ¿Las investigaciones sumarias cuándo iniciaron? ¿Cuándo vamos a tener respuesta? Yo quiero claridad, porque entiendo por su intermedio, presidente, que tenemos la denuncia por colusión, la Fiscalía Nacional Económica, tenemos todo el tema del Tribunal de Compras Públicas, etcétera. Perfecto, eso está hecho. Quiero entender en el Ministerio Público quiénes están denunciados. Están denunciados los centros que prestan la diálisis y qué centros serían. Están todos denunciados, algunos denunciados. ¿Quiénes están denunciados? Quiero claridad porque necesitamos saber eso y la ciudadanía necesita saber eso. Quiero saber si denunció también a los centros derivadores de los hospitales públicos por conflicto de interés, por tráfico de influencia o cualquier cosa de ese estilo. Si eso es así, que nos diga qué denunció exactamente en el Ministerio Público. Yo creo que es súper relevante entender que aquí hay 2 patas. Está la pata de la colusión de los centros de diálisis y la acción derivadora que no corresponde, entiendo yo, no por un error clínico, sino que por algún interés. Eso es lo que yo desprendo de esta intervención por su intermedio, presidente. Entonces, claridad a esta comisión de cuáles son las acciones y quiénes son los que están comprometidos en esta materia. Directora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero pedir dar la palabra al fiscal de FONASA, el señor Luis Brito, para que precise algunas de las preguntas de la diputada Rubilar. Muchas gracias, señor presidente. Sí, que nos quedan 4 minutos. ¿Podemos extender acuerdo para extender hasta que termine el señor fiscal? ¿Sí? Así se acuerda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a su consulta, efectivamente nosotros hicimos una denuncia al Ministerio Público contra quienes resulten responsables por los delitos que precisamente usted señalaba, eventualmente conflictos de intereses. Además, eventualmente de obtenciones de beneficios de seguridad social que no correspondan, falta de registro en fichas públicas, eventualmente se está investigando también adulteraciones o influencias en otros para que pudieran respecto de personas que no formando parte directamente de la comisión derivadora, sí ejercieran influencia sobre ellos, que también está sancionado hoy día, y que FONASA no cuenta con los elementos para realizar una investigación acabada sobre esa materia y que precisamente le pedimos al Ministerio Público que la realizara. Esto ocurrió el año pasado, ya ha tomado declaraciones, está citando a personas y esperamos que tener buen éxito en esa materia. Respecto de las investigaciones sumarias o procesos disciplinarios, nosotros también lo solicitamos al Ministerio de Salud, quienes son los que tienen que efectivamente, digamos, la superioridad jerárquica para efectos de hacer todas las investigaciones en los servicios de salud o centros hospitalarios que correspondan y que eso sigue su curso. Digamos, nosotros como FONASA no podemos hacer una investigación sumaria respecto a funcionarios que no son parte de nuestro servicio. Lo solicitamos por escrito, efectivamente. ¿Presidente? Sí. Mire, por su intermedio, presidente, y el agradecerle al fiscal.
soy bien escéptica de las querellas o denuncias contra quienes resultan responsables. Eso es entre la nada y la cosa ni una. Ustedes entregaron información directa de los profesionales que están involucrados en estas derivaciones del 15% y de centros en específico. Yo quiero entender en qué contexto está la denuncia. O sea, se hace no, lo hace contra quienes resulten responsables, pero me imagino con algunos antecedentes pertinentes. ¿De quiénes son esos antecedentes pertinentes? ¿Qué es lo que ustedes entregaron? Y al respecto de las acciones administrativas por su intermedio, presidente, yo entiendo que ustedes lo solicitaron por escrito, a quien corresponde, que es a través del Ministerio de Salud, su Secretaría de Red. No obstante, que me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de si se iniciaron esos sumarios o no. Sí, bueno, efectivamente, respecto a su consulta, nosotros indicamos en cuáles comisiones derivadoras estaba radicado el problema. La directora había presentado al comienzo de esta presentación todos los casos que se investigaron, el informe de fiscalización completo fue acompañado, los centros de diálisis privados, los cuales fueron derivados, también están individualizados. Está todo eso que usted plantea ya está aportado al Ministerio Público. Y efectivamente... la fiscal, digamos, a cargo, ha tomado las declaraciones correspondientes y ya iba a empezar a citar la última instancia que nosotros tuvimos con ella para conversar a los centros públicos que correspondieran, al servicio de salud que correspondieran para tomar las declaraciones respectivas. Administrativamente nosotros, como decía la directora, lo solicitamos mediante un oficio y ahí, bueno, ahí el resultado... ¿Lo puedo decir? Efectivamente están todos los sumarios en curso, pero además se mandó específicamente instrucciones por escrito desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales de todos los pasos a seguir con respecto a lo encontrado. Primero ellos ampliaron la fiscalización a todo el país. Luego, en base a esta auditoría que hicieron a todo el país, mandaron instrucciones precisas a cada uno de los directores de salud y luego solicitaron instruir los sumarios que están en este momento en marcha. Bien, le agradezco entonces a los asistentes a esta sesión el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Es que no tenemos... Yo creo que hay que pedirlo mañana mejor porque no tenemos hoy día quórum para requerirlo. Si quiere dígalo, pero no puedo tomar acuerdo. Sí, entiendo, presidente, lo ratificamos mañana. Es que me interesa saber exactamente cuáles son las comisiones evaluadoras comprometidas y cuáles son los centros comprometidos. Presidente, yo creo que eso es fundamental. ¿Ese oficio es para ser dirigido a quién? Al Ministerio de Salud o a la directora de FONASA. Ambos tienen conocimiento, pueden ser los dos. Ok. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.